Hola, hola, soy el Dr. Hugo Radillo, mejor conocido en redes sociales como Dr. Huge, y el día de hoy vamos a tener nuestro primero de muchísimos casos que vamos a tener con la intención de entrenar para esos exámenes de selección, para esos exámenes universitarios, para esos exámenes departamentales. El día de hoy vamos a tener un caso de ginecología y obstetricia. Entonces, para este primer caso tenemos a una mujer de 36 años de edad, tiene una gestación de 37.3 semanas, o sea, prácticamente ya está en el tercer trimestre del embarazo, pero acude al servicio de urgencias por tener un sangrado transvaginal y dice que le precedió por un dolor lumbar agudo de 20 minutos de evolución, ¿ok? Dolor en la espalda baja, ¿ok? Y muy intenso, según esto lo ponen en la EVA. EVA es escala visual análoga. Dice que entre sus antecedentes, la paciente ya tuvo una placenta previa en el embarazo previo, fuma 7 cigarrillos desde los 19 años, pero no fuma durante los embarazos. Bueno, por lo menos. Y según esto, solamente tiene 2 consultas de control prenatal, muy poquitas. En una de esas consultas le dijeron que podía desarrollar hipertensión, o sea, no tiene hipertensión o no queda claro en el caso que tenga hipertensión. Solamente le dijeron, puedes, morra, desarrollar hipertensión. Y en un eco que le hicieron, aparentemente tiene un cordón umbilical, está chiquito, mira, 24 centímetros. Pero hay que ver más o menos hace cuánto fue, ¿no? Mira, esa consulta fue hace 7 días. Entonces ya prácticamente en ese tercer trimestre del embarazo, un cordón pequeñito, el producto viable y es único. Y ya por último, dice que esta exploración revela la presencia de coágulos saliendo de la cavidad vaginal. O sea, no hay como tal un sangrado activo. Y que la pancita de esta chica está rígida y le genera dolor. Probablemente van a ser contracciones. La pregunta número 1 que nos hacen en este caso es: ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ok, te ponen un abrupto de placenta. Esto en muchos lugares se conoce también como el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Nos ponen como opción B la placenta previa, opción C enfermedad trofoblástica gestacional y opción D un embarazo ectópico específicamente ampular. Una de las estrategias que más usamos en el momento de estar contestando este tipo de exámenes es identificar respuestas que no tengan nada que ver con el caso. A lo mejor habrá alguna que te cueste trabajo discernir de la que realmente es la respuesta correcta, pero generalmente pueden haber preguntas que luego te descartan una o dos respuestas porque no tienen nada que ver con el contexto. En esta pregunta podemos descartar dos luego, la C y la D. La enfermedad trofoblástica gestacional y el embarazo ectópico, sea ampular o de cualquier otro lugar, son hemorragias que generalmente asociamos a la primer parte de la gestación. Y mientras pueden existir diversas causas que generen una hemorragia en la primera parte del embarazo, incluso la pequeña hemorragia de la implantación del embrión, las que generalmente suelen preguntar en los exámenes o que suelen desarrollar en este tipo de evaluaciones son el aborto, la enfermedad trofoblástica gestacional y no se diga el embarazo ectópico. Eso nos deja con dos opciones: o que tengamos un desprendimiento de placenta o abrupto placentario, o que tengamos una placenta previa. Entre los datos pivotes que resaltamos hace ratito, algo que nos puede ayudar a diferenciar entre un abrupto placentario y una placenta previa es justamente la presencia de sangre o de coágulos. Fíjate muy bien, en la placenta previa nosotros vamos a tener que por algún motivo esta placenta que tenemos aquí en amarillo se implantó muy abajo, muy cerquita del canal por donde se supone que tiene que salir el bebé. Esto va a exponer a que la placenta, por medios mecánicos, tenga un poquito de trauma y que justamente se esté saliendo un poquito de sangre a través del canal vaginal, pero va a ser sangre que generalmente es fresca o por lo menos que es bastante visible. En el desprendimiento de placenta, sin embargo, nosotros vamos a tener que, pues a lo mejor esa placenta sí está en el polo uterino donde debe de estar, pero por algún motivo se va a empezar a desprender del útero. Y cuando justamente se despega de esa pared uterina, empezamos a tener nosotros sangre. Dependiendo de dónde lo leas y con quién te juntes, vas a poder ver que por ahí de un 20% de los casos de abrupto placentario no tienen la hemorragia como una presentación clínica. Y esto es porque a veces esta sangre se puede quedar contenida entre el feto y el útero. Mientras esta sangrita se aloja en la cavidad uterina, puede perfectamente coagularse y después filtrarse por un ladito del producto y salir, pero ya a lo mejor como una sangre más oscura o definitivamente como coágulos. Otra de las características que nos ayuda bastante a pensar que puede ser una y no la otra es precisamente el tiempo de evolución. Si yo hago aquí una pequeña línea del tiempo comparando cómo se comporta una placenta previa y cómo lo hace un desprendimiento de placenta,
vamos a ver que un desprendimiento de placenta desde la hora 0 hasta la hora, no sé, 24 si tú quieres, va a tener un inicio agudo y muy intenso. Va a ser un pico de presentación muy fácil de reconocer, por lo menos cuando se compara contra una placenta previa. Pues en la placenta previa el inicio suele ser un poquito más insidioso, a lo mejor no hay tanta intensidad y las pacientes pueden tolerar más ese dolor. El último dato pivote podría ser perfectamente esa rigidez que estamos sintiendo, por lo menos en la exploración física del caso. Ten en cuenta que son dos cosas muy diferentes hablar de dolor abdominal y hablar de rigidez abdominal. Mientras que más de la mitad de las pacientes con un desprendimiento de placenta pueden llegar a tener tanto dolor lumbar como dolor abdominal, poquito menos del 40% de los casos se asocian a rigidez. Sin embargo, al contrastarla con una placenta previa, el útero de estas gestantes no suele estar rígido y no se asocia a la presencia de contracciones. La segunda pregunta dice, según el diagnóstico correcto, que nosotros ya consideramos que fue la A, o sea, un abrupto placentario o desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la enfermedad? Fíjate que no nos dijeron según el caso, nos dijeron según el diagnóstico correcto. O sea que aquí a lo mejor nos van a poner en alguna de las opciones algo que no tenga la paciente en el caso, pero que pueda ser efectivamente la respuesta correcta. Esto es una trampita que no es nada infrecuente en exámenes tipo selección. Entonces nos ponen cordón umbilical menor a 40 centímetros, cordón umbilical mayor a 100 centímetros, es un cordón enorme, incluso ya para la última etapa de la gestación. Nos ponen como opción C, trastornos hipertensivos del embarazo, y la opción D, infecciones intrapélvicas. Probablemente aquí se están refiriendo a una enfermedad pélvica inflamatoria, o incluso en algunos exámenes a veces lo han considerado con este término específico un sinónimo de coriomioitis. Hay que considerar una cosa muy importante en medicina, y esto es que causa no es lo mismo que asociación. Para fines de exámenes como estos, cuando escuches esta palabrita de causa o que te pidan determinar una causa, probablemente se van a estar refiriendo a que definas una etiología. Y aunque no aplica necesariamente así en la estadística de la vida real, en los exámenes, cuando hacen mención de encontrar una asociación, generalmente se refieren a algún factor de riesgo. Esto lo quiero dejar muy claro porque cuando hablamos de un factor de riesgo nos referimos a que de una población total de enfermos, algunos de estos enfermos van a tener alguna condición, digamos de una condición X, que va a incrementar el porcentaje, la probabilidad de que con esta condición X desarrollen esta enfermedad en particular. En nuestro caso clínico, nos preguntan por el factor de riesgo más importante en el caso del desprendimiento placentario. No nos piden necesariamente que lo identifiquemos en los que nos están comentando que tiene la paciente. Nos ponen, por ejemplo, la opción A, un cordón umbilical menor a 40 centímetros. Y a pesar de que sí es un factor de riesgo tener el cordón umbilical cortito y que sí lo tiene la paciente, este no es el principal factor de riesgo o el más importante, como lo ponen en la pregunta. La opción B dice un cordón umbilical mayor a 100 centímetros. Un cordón umbilical largo no se ha reconocido en la bibliografía actual como un factor de riesgo para esto. La opción D dice infecciones intrapélvicas, particularmente la que se puede llegar a considerar como un factor de riesgo es la coriomioitis. Sin embargo, el factor de riesgo más importante, el que se puede encontrar entre el 38 y 45% de las poblaciones estudiadas con desprendimiento de placenta, es justamente que la mujer embarazada curse con alzas de la tensión arterial durante la gestación. La última pregunta, ¿qué alteración hematológica esperaría encontrar? Y nos ponen trombocitosis reactiva, cifras de fibrinógeno disminuidas, hematócrito mayor a 60% y una relación BQ o ventilación-perfusión mayor a 2. Esta última pregunta probablemente es la más sencilla porque se puede sacar completamente por descarte sin que te sepas los valores súper precisos de todas las alteraciones bioquímicas que ocurren durante el embarazo. Si estamos hablando de que es una paciente con una entidad patológica que la deja proclive a hemorragia, la opción A y la opción C se descartan en automático. La opción C, un hematócrito mayor a 60%, pues no podría ser porque estaríamos hablando en un contexto
muy probablemente de anemia. Y la opción A, trombocitosis reactiva, que generalmente la asociamos a procesos inflamatorios o infecciosos muy agudos, tampoco sería una opción adecuada porque las plaquetas se van a estar consumiendo durante el proceso hemorrágico, tanto así que tienes trombos saliendo por la cavidad vaginal de tu paciente. Entonces yo sospecharía que las plaquetas estuvieran bajitas, pero no están las opciones. La opción D completamente es ridícula porque nos están dando un valor de un índice de ventilación, perfusión, que no tiene nada que ver con la pregunta. Me están pidiendo una alteración hematológica. Por descarte, la respuesta correcta sería la B, cifras de fibrinógeno disminuidas. Y esto es porque de por sí en el embarazo yo esperaría que mi paciente tuviera el fibrinógeno elevado. De hecho, desde el primer trimestre del embarazo, el fibrinógeno ya anda, quítale y ponle un poquito, pero ya por ahí de 250 miligramos de decilitro. Y para el tercer trimestre del embarazo, anda por ahí de los 400 o 350 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Recuerda que el fibrinógeno es uno de los componentes necesarios para poder generar un coágulo de fibrina estable. Y si yo estoy teniendo un proceso hemorrágico, entonces va a disminuir el fibrinógeno porque se va a consumir. A lo mejor la curva de fibrinógeno que yo esperaría ver en una paciente que tiene un desprendimiento prematuro de placenta sería algo así. En un ensayo monográfico que publicó Chad Deering, siguen utilizando todavía el punto de corte de 200 miligramos de decilitro para definir un parámetro de severidad de la hemorragia condicionada por la placenta previa. Es decir, si nosotros tenemos cifras de fibrinógeno por debajo de este umbral de 200, se consideraría un desprendimiento severo. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto nuestro caso. Si te gustó, considera darle like al video, compartirlo con tus amigos y amigas y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Recuerda prender las notificaciones para que estés al pendiente de los casos que voy a estar subiendo más adelante y en el área de comentarios puedes poner los casos que te gustaría que viéramos, las especialidades que te gustaría que abordáramos o igual, si me quieres mandar mensaje por medio de Instagram o directamente a TikTok, podemos discutir preguntas específicas que tengas. Igual, en estas redes sociales subo material complementario para tus exámenes, para tus estudios y no se diga, para tu práctica médica.